Sean ustedes bienvenidos, nos encontramos aquí nuevamente en este programa que llamamos Hablemos de Salud. Aparentemente este invierno pálido y más o menos lo que nos iba a venir no fue del tal. Nos tocan temperaturas muy bajas por estos días y con ello empiezan a aparecer muchas enfermedades respiratorias y en este marco en el que nos encontramos de esta epidemia nacional de gripe A, podemos mencionar de que lastimosamente se confirmaron 2 muertos en la ciudad del Dorado por esta enfermedad, por la gripe A H1N1. El primero de los casos es un caso exportado, es decir, que no era oriundo de aquí, era un señor de 51 años que ya fue derivado al Hospital Samig en un alto grado de gravedad, digamos, en su estado de salud, y bueno, fue imposible revertir el trágico final, ¿no? El segundo caso es de una mujer de 56 años que tenía muy comprometido, digamos, su sistema respiratorio de base. Era una señora que padecía de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenía muchos problemas a nivel torácico, por lo que, bueno, todos estos inconvenientes lastimosamente llevaron a que esta persona falleciera por gripe A. Desde el Hospital Samig se han comunicado con los medios y han mencionado de algunas maneras, algunas alertas de seguridad y algunas conductas que ellos están tomando acerca de esta epidemia. Por un lado, solicitan que se restrinja un poco el tema de la visita a los enfermos. Se está restringiendo a más o menos una persona por enfermo por vez, ¿no? La idea es evitar aglomeraciones de personas dentro del nosocomio. Asimismo, recomiendan que tanto embarazadas como chicos acudan únicamente al hospital en caso de ser muy necesario, digamos, de que se trate de una emergencia. La misma cuenta corre para cualquier persona que esté con algún trastorno inmunológico, como pueden ser pacientes con HIV, pacientes con una enfermedad crónica, ¿sí? De eso ya estuvimos hablando hace un tiempito en algún otro programa. Continuando con esta era polar y de estas enfermedades respiratorias, hoy les quería hablar un poquito acerca de la tuberculosis. Como ustedes saben, la tuberculosis es una enfermedad muy antigua, es antiquísima. Se estiman y se tienen registros de esta enfermedad de aproximadamente 15.000 a 20.000 años de antigüedad. Así que imagínense que no es algo nuevo, no es algo que nos esté llegando ahora, ¿sí? Es un mal que está atosigando a la humanidad desde tiempos inmemorables. En las Américas se datan registros de más o menos 750 años antes de Cristo, ¿sí? De todas maneras son cifras y son fechas un poco estimativas porque son todo en base a registros arqueológicos y conclusiones arqueológicas de momias, de grabados, de diferentes esculturas que encuentran los excavadores y los antropólogos, ¿no? Pero sí hay un caso de una momia de una niña inca que data más o menos de 900 años después de Cristo, a la que se asume que es una de las primeras manifestaciones de tuberculosis en las Américas. Es más, de partes de la momia fue posible aislar el germen, así que tengan una idea más o menos las características de resistencia que tienen estos gérmenes y bueno, una de las cualidades por las que nos viene atosigando desde hace miles de años, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa, crónica. Vamos a, como siempre, explicar un poquito qué quiere decir todo esto. Es infectocontagiosa porque es causada por un agente infeccioso, ¿sí? Y es contagiosa porque este agente infeccioso es capaz de ser transmitido de una persona enferma a una persona sana. Es una enfermedad granulomatosa porque a nivel pulmonar, a nivel del parénquima pulmonar, se conforman unas estructuras a las que se denomina granuloma. Y estas estructuras terminan de alguna manera erosionando y de alguna manera lastimando y deteriorando el tejido del parénquima pulmonar, y con ello lo que producen es una alteración grave en la capacidad respiratoria, ¿sí? ¿Quién es el agente causal? Es el Mycobacterium tuberculosis, el famoso bacilo de Koch. Koch era un señor que se llamaba Robert Koch, que fue el primer científico capaz de identificar este germen en pacientes con tuberculosis y atribuirle a este germen la enfermedad, ¿sí?
Lo logró a través de en ese momento, una técnica de tensión novedosa. Era una coloración que no se había usado hasta ese momento y que lo que te permitía era exponer y evidenciar a estos bacilos que se encontraban en las muestras que provenían de pacientes enfermos de tuberculosis. La tuberculosis se localiza generalmente en el pulmón. ¿Y por qué digo generalmente en el pulmón? Porque, a diferencia de lo que muchas personas conocen, la tuberculosis no está únicamente circunscripta al pulmón, sino que podemos tener padecimientos de tuberculosis los que se denominan extrapulmonares, es decir, localizaciones por fuera del pulmón. Si bien las afecciones pulmonares representan la gran mayoría, y estamos hablando de un 80, un 90% de los enfermos de tuberculosis, son importantes las extrapulmonares, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un sistema inmunológico más o menos debilitado. La infección se produce por el ingreso de este bacilo a través de las vías respiratorias, que proviene de secreciones contaminadas que vienen de un enfermo en procesos del estornudo, procesos de la tos, el hablar, ¿sí? Ya habíamos hablado de otras enfermedades y otras patologías que se transmiten de la misma manera, ¿sí? Es decir, el ingreso es pura y exclusivamente respiratorio. La diseminación posterior va a depender de tu sistema inmunológico. ¿Por qué? Cuando el bacilo ingresa al sistema respiratorio, dentro del pulmón tenemos toda una batería de células que se encargan de erradicarlo, ¿sí? La mayoría de las veces este panel de defensa, este ejército de células de defensa pulmonares son capaces de detener la infección, de detener el agente y solucionar el problema inmediatamente. En algunos otros casos, este bacilo logra anidar en el pulmón y logra migrar su infección hasta algunos ganglios periféricos al pulmón. ¿Qué quiere decir esto? En cercanías de órganos y en varias partes del cuerpo existen unas estructuras que se denominan ganglios. Estos ganglios son como, de alguna manera, cuarteles generales de la defensa del cuerpo, ¿sí? Son cuarteles generales periféricos. Son estructuras que se especializan en la presentación de antígenos nuevos. Vamos a ir repasando un poco lo que habremos visto en otro programa, es decir, la presentación de un germen nuevo al sistema de defensa, la maduración de la defensa y el perfeccionamiento de esa defensa. Todo ese tipo de acontecimientos suceden en estos ganglios que tenemos, como ya lo veníamos diciendo, en varias partes del cuerpo y también rodeando ciertos órganos importantes, como en este caso los pulmones. Como habíamos dicho, se transmite de persona a persona, ¿sí? Si bien existieron algunos casos realmente con información muy poco confiable acerca de infecciones y contagios a través de estructuras inanimadas, como puede ser un pañuelo, como puede ser un utensilio de cocina, ¿sí? Lo que hoy se admite como vía principal y cuasi única de contagio es a través de las gotitas de flush que polulan en el aire y que son ingresadas en el sistema respiratorio a través de el acto reflejo de la respiración, ¿sí? Una cosita que quería contar y que quería aclarar es que la tuberculosis tiene cura. A diferencia de lo que la mayoría de las personas creen, la tuberculosis tiene cura. Y es algo un poco paradójico, ¿no? Porque es una enfermedad que tiene 15.000 años de antigüedad y que tiene cura. Sin embargo, seguimos padeciéndola. Sin embargo, sigue siendo un mal que atosiga a la salud pública. Y no es únicamente en nuestro caso, a nivel mundial. A nivel mundial existen una gran cantidad de enfermos de tuberculosis, ya vamos a estar diciendo algunas de las cifras. El caso más importante de la tuberculosis es la coinfección con el virus del HIV, porque en esos casos se ha demostrado que la tuberculosis se vuelve realmente un problema para el paciente y una causa de mortalidad muy común en estos pacientes.